Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y también aprovechamos de saludar a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Y bueno, el día de hoy también vamos a estar viendo la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a seguir con este estudio. Y esta carta, como dijimos, ¿no es cierto?, desde un principio es una carta sumamente desafiante y a la vez es un espejo, por decirlo de alguna manera, donde nosotros como hijos de Dios nos miramos y nos evaluamos. Y dijimos que el acto de evaluarse debe ser una constante en nosotros como cristianos por el hecho de que estamos ciertamente expuestos al mundo, a la realidad en que vivimos, y nuestra tendencia a desviarnos de la palabra de Dios aún siendo hijos va a ser siempre grande, siempre grande. Entonces necesitamos de este refuerzo, necesitamos de esta exhortación, necesitamos de este ánimo, necesitamos de aquello que es lo único que nos puede conducir a hacer la voluntad de Dios, que es ciertamente su palabra y una relación férrea con Él. Primera de Juan ha venido, ¿no es cierto?, dándonos principalmente algunos puntos relacionados con lo que tiene que ver esta evidencia. Lo primero que dice Juan en su presentación es que él es un testigo ocular, táctil, desde todo punto de vista auditivo, ¿no es cierto?, de Jesús. Por lo tanto, está hablando de primera mano todo lo que el Espíritu Santo le está revelando para él, para la gente de su época y también para nosotros. Y comienza, ¿no es cierto?, a hablar acerca de aspectos que son muy importantes, como el tema de nuestra relación con el pecado en función de que efectivamente nosotros somos hijos de Dios, pero el ser hijos de Dios no significa que no vamos a estar en posición de volver a pecar. Hemos sido posicionalmente cambiados y estamos siendo espiritualmente transformados, y eso lleva un tiempo, lleva todo el tiempo de nuestro tránsito terrenal, y la meta es lo que nos dice más adelante, la madurez. ¿No es cierto? Que podamos ser cristianos maduros que no somos perfectos desde el punto de vista conductual, somos perfectos desde el punto de vista posicional, pero estamos en un proceso permanente de transformación. Ahora, el propósito de esa transformación dice que debe ser el amor a su palabra. El amor a su palabra. Ya lo dice en el Evangelio varias décadas antes: el que me ama obedecerá mis mandamientos. Y ciertamente amar a Jesús es amar su palabra, y le amamos porque Él nos amó primero. Y una evidencia bien importante de que verdaderamente amamos a Jesús es amar su palabra. Vale decir que nuestra obediencia ya no solamente viene por un hecho o por el hecho de pensar lo que nos puede pasar, o por el simple hecho de obedecer de una manera legalista los mandatos de Dios, sino que obedecemos porque le amamos. Ese es el gran mensaje de la primera parte del capítulo 2. Obedecemos a Dios porque le amamos, porque realmente podemos nosotros aquilatar lo que Él ha hecho por nosotros, y porque además de eso, cuando nos vamos relacionando con Jesús a medida que pasa el tiempo, va creciendo esa relación de amor, como puede ser una relación de amor matrimonial, una relación de amor de amistad, y todas las relaciones que el cultivarlas, ¿no es cierto?, es lo que va produciendo la profundidad de la relación. Entonces, todo esto es muy importante, hermanos, porque ciertamente Juan hace y apunta a la hermandad, entendiendo que en ese instante, o de manera objetiva en aquella época, había esta herejía del gnosticismo, donde se hablaba principalmente de que solamente algunos tenían la facultad o la posibilidad de relacionarse con Dios, y que la relación con Dios no era una cosa pareja, sino que existían estos grupos especiales, y que en definitiva para llegar a esa instancia había que pasar un proceso humano desde el punto de vista de ciertas iniciaciones y procesos al respecto para tener una relación con Dios, cosa que no es así, porque Dios nuestro Señor, ¿no es cierto?, se relaciona abiertamente y de igual manera con cualquiera de sus hijos que le busque con pasión.
¿Ya? Esa es la única gran diferencia que puede haber entre un cristiano y otro, es la búsqueda, el amor, la pasión que va teniendo por ese Señor y que va produciendo esa transformación, ¿ya? Y que va produciendo esa transformación. Pero no existe un acceso exclusivo a algunos iniciados, sino que es un privilegio que todo hijo e hija de Dios tiene al respecto. La semana pasada vimos el nuevo mandamiento, que hacía casi como una especie de juego de palabras, un nuevo mandamiento, pero que también es antiguo. Y el concepto antiguo tenía que ver principalmente con el hecho de que ya era un mandamiento dado en el Antiguo Testamento, especialmente en la Torá, dado también a lo largo del tiempo, pero decía que había que amar al prójimo como uno mismo y había que amar, incluso dice, al extranjero, aquel que estaba haciendo recuerdo de que Israel fue extranjero también en Egipto, y siempre el estándar estaba, diríamos nosotros, en una concepción horizontal bajo este principio de no hacer a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros, y también hacer a otros lo que quisiéramos, o tratar a otros como quisiéramos nosotros ser tratados también. Pero cuando Jesús establece e introduce el concepto nuevo, dice que sube el estándar y ya no es como a nosotros, sino como Él nos ha amado, ¿no es cierto? Como Él nos ha perdonado. Y ese es un estándar sobrenatural. Ese es un estándar sobrenatural que solo viene y se produce del cultivar esa relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que aquel que no está caminando en ese estándar, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad real de aborrecer a su hermano, entendiendo que la palabra aborrecer tiene varias palabras que significan eso, y que en este caso en cuestión es la misma palabra que se usa para aquel que aborrece a padre y madre. Aquel que dice Jesús no aborrece padre y madre no es digno de mí. La palabra aborrecer ahí, recuerdan ustedes, es una palabra que significa amar menos, es decir, aquel que mira en menos o ama menos a su hermano, ¿no es cierto?, por cualquier razón o por cualquier circunstancia, entonces dice que está caminando en tinieblas, ¿ya? Y en el caso de el amor hacia Jesús, cuando dice él, el que ama a padre más que a mí, o el que no aborrece a padre y a madre, no es digno de mí, está diciendo aquel que ama o me ama menos que lo que ama a sus padres, entonces no es digno de mí. Y eso es algo que viene como algo sobrenatural, entendiendo que cuando amamos a Dios primero, todos o todas las demás relaciones interpersonales, partiendo por las familiares, se ven absolutamente beneficiadas y bendecidas, porque no hay mejor manera de amar a mis padres, amar a mi esposa, amar a mis hijos, que a través del amor de Dios, a través del amor de Dios. El día de hoy vamos a ir al capítulo 2 y nos vamos a situar en el versículo 12 hasta el 14. Una sección que muchas veces se pasa por alto porque no se considera mucho al respecto, o aparentemente no hay mucho que extraer de ahí. Pero la verdad que siempre hay mucho que extraer, pero por sobre todas las cosas, el aspecto que nos va a mostrar aquí sigue en la misma línea de lo que nos ha estado enseñando en los anteriores mensajes. Versículo 12, primera de Juan capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Bueno, acá es una especie de paréntesis que ocurre, pero por supuesto dentro del mismo contexto. Juan viene, por así decir, dando una enseñanza bastante fuerte, el que dice pero hace, el que dice pero no hace, ¿no es cierto? Y está bastante confrontativo al respecto, o confrontacional, perdón, no sé si existe la palabra confrontativo, probablemente no.
bastante confrontacional. Menos mal que no tengo que escribirla porque ahí sí sería un desastre. ¿Ya? Confrontacional. Entonces, pero acá como que pone el pie en el freno y vuelve al término que es sumamente habitual en toda la carta, a pesar de lo dura que pueda resultar, que es el término hijitos, hijitos. Y eso nos habla de la transformación que ha sufrido el apóstol Juan durante todas las décadas en las cuales ha vivido, ¿no es cierto? Y de hecho es el que muere como anciano con más de 90 años, y su tránsito o su peregrinaje como cristiano comienza más o menos, según los estudiosos, entre los 18 y 20 años. Por lo tanto, estamos hablando de mucho tiempo como cristiano. Y vemos que este Juan, que en el Evangelio o los Evangelios es visto como un hombre o un joven impulsivo, ¿no es cierto?, hijo del trueno, y que en un momento determinado pide o le pide a Jesús que caiga fuego del cielo entre aquellos que estaban rechazando el mensaje, aquel que usa a su madre como intermediaria para tratar de obtener beneficios de una posición mejor dentro de sus hermanos o dentro de los otros discípulos. Este Juan ahora han pasado muchas décadas y está diciendo hijitos. Hijitos, 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 hijitos. Es decir, hay una ternura que está dada, por supuesto, por los años, pero no solamente por los años, porque cuando no hay una transformación, las personas que no son transformadas, si han sido duras, si han sido implacables de jóvenes, si no hay una transformación, normalmente se endurecen más cuando ancianos y son, ¿no es cierto?, peores que incluso que cuando jóvenes. Pero cuando hay una transformación hecha por Dios en el corazón de un hombre que ha sido áspero, rudo, implacable, y Dios lo va transformando, va haciendo que ese corazón duro se va haciendo cada vez más tierno y va mirando a aquellos que tiene a su alrededor de una manera más tierna, independiente de la condición de estos. Y acá Juan dice hijitos. Recuerde que en el capítulo 2, por ejemplo, versículo 1, también le dice hijitos míos, hijitos míos. Y lo va a repetir por lo menos 7 veces más a lo largo de la carta, hijitos míos. Y hace alusión acá a todos los hermanos y hermanas, a la iglesia, a los cristianos. En general, los llama hijitos. Hay otro grupo que se ve nombrado aquí en el pasaje, ¿no es cierto?, que dice padres, padres. Aquí estamos hablando de un grupo específico dentro de la iglesia y que no tiene que ver con la relación familiar padres e hijos. No se está dirigiendo a ellos, se está dirigiendo a los cristianos primero en general y después nombra padres, porque todo el contexto de la carta es la iglesia, no es la familia. No está hablando como en Efesios, ¿no es cierto?, que después de decir el esposo tiene que respetar a su esposa y así sucesivamente, hijos obedezcan a sus padres. No, aquí está hablando de la iglesia y usa primero la palabra hijitos, que los incluye a todos, y después dice padres, que está hablando a aquellos que son maduros en la fe, aquellos que por los años han sido desarrollados por las experiencias, por los errores, por las caídas, por las cicatrices. Están en una condición hoy día que le llama padres. No son perfectos, pero son aquellos que tienen un recorrido más largo en la iglesia, que normalmente son la minoría, ¿no es cierto?, pero que debiéramos tener la mayor influencia sobre la iglesia. También existe la triste realidad de que hay mucha gente antigua en la iglesia, pero que se mantiene como un niño en la fe o una niña en la fe, ¿no es cierto? Y esa es una realidad que tampoco nosotros podemos soslayar. Pero aquí, Juan se está refiriendo a padres como aquellos que son maduros en la fe, ¿no es cierto? No solamente aquellos que son etariamente mayores, sino que son maduros en la fe, que tienen 20, 30 años quizás en el Evangelio, ¿no es cierto? Y que están en una condición y en una posición en donde tienen una experiencia de vida en la fe, con todo lo que eso significa, pero no solamente han permanecido, sino que han crecido. Y entonces son aquellos que, como un padre, debe ser influyente y además debe participar en la formación del siguiente grupo que viene a continuación, que son, dice, los jóvenes. Y ahí se está refiriendo
por cierto, a una situación etaria, aunque puede haber alguien adulto que se haya convertido, alguien de la tercera edad convertido y que esté en esa condición, ¿no es cierto? Y también eso es posible, pero hablando en términos, combinando lo etario con la experiencia en la fe, está hablando de un grupo que, gracias al Señor, en nuestra iglesia es mayoritario. Estamos hablando de que hay una gran cantidad de jóvenes, ¿no es cierto?, tanto en edad como en la fe en el Señor. Y jóvenes no es lo mismo que un niño en la fe. Un joven es aquel que tiene ya algunos años, que ha tenido sus experiencias, que está con el fuego, con la pasión, que está de alguna manera necesitando de la experiencia de los padres para poder, ¿no es cierto?, dar un curso hacia esa madurez, Son aquellos que normalmente van a ser los que mayores cosas van a ejecutar dentro de la iglesia, o debieran ser. Por supuesto que no todos los jóvenes están en esta condición. Por eso es que Juan está hablando en términos genéricos, y cada uno de los que se vea identificado con esto tendrá que asumir ese rol. Pero acá hay una relación, padres, jóvenes, ¿no es cierto? Y estos jóvenes significa, como digo, ¿no es cierto?, aquellos que tienen experiencia en la fe, que son hijos de Dios, que están involucrados, ¿no es cierto?, y que van rumbo a una madurez plena, donde seguramente Dios los va a usar en otras cosas, y probablemente en el transcurso del tiempo ellos se transformen también en padres. Pero una iglesia debiéramos siempre tener esos grupos en la población de la iglesia. No podemos pensar que hay solamente niños, no podemos pensar que hay solamente jóvenes, sino que también tenemos que pensar que debe haber padres. Y eso, hermanos, es sumamente importante. Cuando yo comencé como pastor, les puedo decir que era huérfano, espiritualmente hablando. Carecí de padres, ¿no es cierto? Y creo que eso es fundamental para muchas de las cosas que nosotros hacemos o no hacemos como pastores o como cristianos. Cuando digo carecí de padres espirituales, significa que no es que no tuve apoyo, tuve hermosas familias de hermanos, pero éramos todos más o menos de la misma edad y más o menos al mismo tiempo como cristianos. Hoy día yo de verdad creo que Dios nos está regalando el privilegio de poder haber padres aquí en la iglesia, y por eso es que cuando dije alguna vez que aquellos que llevamos tiempo lejos de pensar que hay que hacerse a un lado y darle paso a los jóvenes, eso es algo que Dios hace. Lo que tenemos que hacer nosotros es, hoy más que nunca, tener un rol como padres, desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista de pasar tiempo con nuestros jóvenes. Estamos, y la iglesia tiene y está con muchos matrimonios jóvenes, otros que vienen en camino y que van a ser matrimonios jóvenes. Y acá vemos varios que debemos ejercer el rol de padres. Pero para ser padres espirituales, no basta solamente con tener 20 o 25 o 30 años en el Evangelio. Significa lo que acá dice, ¿no es cierto? Amar la palabra de Dios, amar a Jesús, porque no es solamente que le voy a traspasar mi experiencia de vida. Lo que tengo que traspasar es mi experiencia espiritual de vida, que es la que en definitiva va plenamente a ser de utilidad en la vida de mis hermanos más jóvenes. Entonces ese es como el contexto en el que está hablando aquí el apóstol Juan, ¿no es cierto? Os escribo a vosotros, hijitos, versículo 12. En primer lugar, ahí estamos incluidos todos. También es justo decir que la palabra hijitos, en otros sentidos, la palabra ahí originalmente es tecnía, que significa un niño, ¿ya? Pero en el uso que Juan le da a lo largo de toda la Escritura, habla más bien de hijitos en una generalidad, ¿no es cierto? Hijitos en una generalidad, pero no excluye a los más nuevitos, ¿ya? A los más nuevitos. Dice, hijitos, vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Eso, hermanos, es algo que Juan introduce dentro de este pasaje, y que es sumamente importante, porque Juan lo que nos va a hablar a todos, hijitos, padres, jóvenes, es
no olviden el fundamento de vuestra fe. Porque cuando nosotros olvidamos el fundamento de nuestra fe, entonces comenzamos a decaer y va perdiendo, ¿no es cierto?, potencia la experiencia como cristiano. ¿Por qué Jesús dijo, cada vez que estén juntos, compartan la Santa Cena en memoria de mí? Nunca olviden que ustedes son salvos, que ustedes son hijos, no por un mérito propio, sino por mi sacrificio. No para enrostrarnos, sino para mantenernos a nosotros en la línea correcta. Nunca olvidamos, parece que a veces cuando pasan los años o pasa un tiempo, como que ya no es tan potente el hecho de que Él perdonó mis pecados. Y no solamente perdonó mis pecados, sino que el mismo aquí la misma carta dice que sigue perdonándolos. Sigue perdonándolos. Pero cuando entonces vamos al fundamento, Él perdonó nuestros pecados. Él, ¿qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para mí? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no es cierto?, frente a esto. ¿Qué significa realmente? Cristo perdonó mis pecados, ¿no es cierto? A veces parece que uno lo dice de una manera automática. Y una verdad bíblica que uno declara puede que no sea necesariamente una verdad que rija mi vida. Cuando decimos el que ama a Dios, ama su palabra. Y lo primero que le está diciendo, no te olvides que he perdonado tus pecados. ¿Y eso qué significa, hermanos? ¿Qué significa? Significa, en primer lugar, que hemos sido salvados del infierno eterno. Hemos sido salvados del infierno eterno. Y con eso bastaría. Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Hay dos destinos para los seres humanos: el cielo eterno con Dios o el infierno eterno sin Dios. A veces la gente dice, ¿qué es lo que es el pecado? Bueno, es fallar y es la ausencia de Dios. Pero ¿qué significa la ausencia de Dios? La ausencia de Dios significa condenación perpetua, sufrimiento perpetuo en el infierno por los siglos de los siglos. Eso significa, y Él me salvó, te salvó de eso. Y esa eternidad puede empezar hoy mismo. Hoy día mismo yo me puedo morir, hoy día mismo tú te puedes morir, y lo único que va a haber importado es cuál es tu destino. ¿Cuál es tu destino? Por eso es que los que creemos en la soberanía total de Dios, debiéramos ser los mayores evangelistas del mundo, y debemos serlo. Porque nosotros sabemos que nosotros no somos dignos de eso, y sabemos que al no ser dignos de eso, Dios nos ha comisionado, como dice Pablo, a llamar al mundo a que se reconcilie con Dios. Yo no sé quién es oveja, quién no es oveja, pero no importa donde sea, lo que sí sé es que en todo lugar y en cada rincón del mundo hay ovejas de Dios, y que mi mayor privilegio es llamarlas al arrepentimiento. La conversión es de Dios, el privilegio de llamarlas también me incluye a mí. Me incluye a mí. Él ha perdonado mis pecados. Él ha cambiado mi destino eterno que me merecía por uno que no me merecía. Y entonces ese fundamento debiera ser y debe ser el impulso para someterme a Dios en amor. Porque además sé que su transformación es lo mejor para mí. Es lo mejor para mí. Aparentemente algunas veces pareciera que no, pero tengo que confiar plenamente en este Dios que me ha amado antes de la fundación del mundo, que me inscribió en el libro de la vida, que nunca voy a ser borrado de ahí, y que aún durante todo mi peregrinaje terrenal es quien me defiende, es quien me perdona, es quien me restaura, es quien me fortalece. Cuando los hijos de Dios comenzamos a vivir y a conducir nuestra vida de gratitud en función de este primer recuerdo que hace Juan, ya anciano, lo primero que les dice, tus pecados son perdonados. Él podría haber usado cualquier tema teológico con la posición como apóstol, pero él dice, no se olviden, tus pecados han sido perdonados. Hay algunos aspectos. En Romanos 6,
Romanos capítulo 6, versículo 8. Bueno, todo el capítulo 6 es un capítulo hermoso que habla acerca de todo este aspecto de muertos al pecado. Pero en el versículo 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Si la muerte no se enseñorea de Él, tampoco se va a enseñorear de mí. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley del pecado, ya no estamos bajo la ley del pecado, estamos bajo la gracia. Y eso es lo que está diciendo Juan acá. Hoy día tenemos el poder que Dios nos da de que el pecado no se enseñoree de nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos ningún poder. Estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. Por lo tanto, el pecado se enseñoreaba de nosotros. Hoy día el pecado no puede enseñorearse de nosotros a menos que nosotros se lo permitamos. A menos que nosotros se lo permitamos. Y eso significa entonces que Dios nos ha dado el poder por medio del Espíritu Santo para luchar contra ese pecado. Y aún luchando contra ese pecado, si caemos en pecados, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo, estamos cubiertos por todos lados. ¿Qué significa entonces? Que Él perdonó nuestros pecados. Significa que Él nos cambió el destino. Ya no vamos al infierno. Ya no vamos al infierno. Segunda cosa, Él nos adoptó como hijos. Él nos adoptó como hijos. No solamente nos libró del infierno, no solamente no nos da el castigo que merecíamos, sino que además nos da una condición totalmente inmerecida. Hijos, nos llama hijos. Entonces, somos ahora parte de su familia. Somos adoptados como hijos. Y eso nos hace herederos de todas las gracias de Dios por toda la eternidad. Todo eso y mucho más es lo que significa: hijitos, vuestros pecados han sido perdonados. Y eso, hermanos, tiene que calar hondo en nosotros, pero devolverse de esa profundidad interior como una forma de vida que alabe y agrade al Señor, porque le amamos. Porque cuánta gratitud tenemos con personas que nos han hecho bien, personas que nos muestran gratitud, y personas a las que le mostramos gratitud por el bien que nos ha hecho. Y debemos hacerlo, porque no hay cosa más espantosa que cristianos mal agradecidos en cualquier ámbito, partiendo por Dios. Pero cuando vemos lo que Él hizo por nosotros, entonces el nivel de gratitud obviamente debiera ser absolutamente superior. Y muchos cristianos que andan de capa caída no recuerdan esto y creen, ¿no es cierto? Y miran las cosas que le suceden a su alrededor, o lo que no sucede alrededor, sus éxitos, sus fracasos, que no salen para allá, esto acá, y todo lo que sucede, ¿no es cierto?, los hace ir a una profundidad de estado depresivo, ¿no es cierto?, o de una situación de mala voluntad hacia las cosas de Dios. Como uno a lo largo de su historia ha escuchado personas que dicen: ¿de qué me sirve ser cristiano? Imagínense, ¿de qué me sirve ser cristiano? Porque piensa que ser cristiano es que una noche se te va a aparecer el arcángel Gabriel y te da los números del loto. Eso es ser cristiano. O sea, entonces, ¿de qué me sirve ser cristiano? Pero, hijitos,
tus pecados han sido perdonados. Y eso, hermanos, es algo que tenemos que recordárnoslos todos los días. Porque hoy puede ser el último día. Puede ser el principio de muchos días más o el último día. Y entonces despertamos y, Señor, gracias porque perdonaste mis pecados. Gracias porque perdonaste mis pecados. Porque si no hubieses perdonado mis pecados, no importa cómo, dónde, despierte o con quién, mi destino es el infierno. Mi destino es el infierno. Cuando en Marcos capítulo 2, no lo busque, Marcos 2:2, anótelo, Marcos 2:2. Jesús, en la historia está repetida en Mateo también como evangelio, es la historia del paralítico, ¿no es cierto? La gente se reúne en Capernaum, saben que Jesús está ahí, Jesús entra en una casa, una casita, ¿no es cierto? Y la gente, pero abarrotada en esa casa esperando que Jesús hace, y vienen estos amigos que entran al paralítico por el techo y lo bajan todo, y Jesús lo ve, y lo primero que le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Después lo hace caminar, ¿no es cierto? Para dar evidencia a esos fariseos que estaban ahí, que dicen: ¿cómo se atreve a perdonar pecados cuando es solo Dios el que puede perdonar pecados? Y ahí Jesús le dice: ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y camina? Las dos cosas las hace. Pero ¿cuál era la preocupación evidente de la gente y de esas personas que de buena voluntad hicieron ese tremendo esfuerzo, y del paralítico propiamente tal? La necesidad evidente era caminar, salir de esa condición. Pero no era la necesidad primaria para Jesús. Porque aun cuando lo hubiese hecho salir trotando, pero no lo salva y no le perdona sus pecados, trotando se va a ir al infierno. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos nosotros? Recordarnos los que somos hijitos de Dios, que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Qué necesita toda la humanidad que nos rodea? Que sus pecados sean perdonados. Yo no sé a quién Jesús se los perdonó, pero Él me ha mandado a decirle a todas las personas que les ruego que se reconcilien con Dios. Les ruego que se reconcilien con Dios. Y eso va a dar un impulso y un ánimo nuevo a tu vida. Porque vamos a salir de nuestra propia realidad egoísta en la cual todos caemos, ¿no es cierto? Y nos vamos a poner en la dirección de Dios. Y eso no es que ya lo hicimos hoy día y no, mañana es otra cosa y mañana otra cosa. Y cuando lo repetimos eso a lo largo de los días, semanas, meses, años, décadas, entonces comenzamos a adquirir madurez y empiezan verdaderamente a importarnos las cosas de Dios. Empieza a ser una prioridad, lo empezamos a disfrutar y empezamos a vivir en función de eso. Pero a veces cuando uno dice estas cosas parece que estuviera hablando en chino. No hay ningún chinito por aquí, ¿no? Es que lo más difícil. Bueno, estaría ahí como en la línea del hebreo igual. Las dos cosas son como, no sé qué es más jeroglífico. Entonces, esa intensidad, y por eso es que lo primero que parte, y volvemos a Juan, 1 Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Después dice, os escribo a vosotros, padres. Todos hemos sido perdonados por nuestros pecados. Todos tenemos que recordar eso. Niños, recién nacidos en la fe, jóvenes y padres. Nadie se olvida de eso. Los padres no dicen, bueno, ya en realidad yo, ¿para qué voy a recordarme eso? No, todos. Y ahora viene a ser más específico. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Se está refiriendo, recuerden, la palabra conocer es relación, no es solamente un conocimiento superficial. Me dirijo a ustedes, padres espirituales, que tienen experiencia, que conocen a Dios, que han pasado por más experiencias, que se han caído más, que han visto mi mano levantándote, restaurándote. Ustedes conocen. Pablo dice en Filipenses, recuerdan, Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él ya tenía por lo menos 20 años como cristiano.
Filipenses capítulo 3. Versículo 7. Él relata su experiencia, ¿no es cierto?, como perseguidor de la iglesia. Un pasaje que muchas veces ocupamos. Pero él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Filipenses 3:7. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ese es el tiempo, ese es lo que se va produciendo. No le puedo pedir a un hijito que tenga este nivel de amor por Cristo, en el sentido de que todo lo que anterior era ganancia para él, ahora es basura. Pero el tema es que si los viejotes todavía estamos en esa posición, entonces, ¿qué van a mirar los jóvenes y los niños? No estoy diciendo que, y ustedes saben, hermano, no significa que no demos importancia a las cosas, pero ¿qué nos mueve en realidad? ¿Qué nos mueve a nosotros en realidad? A los que debemos ser a esta altura padres en la fe. Pablo dice, mírame a mí, porque yo miro a Cristo. Nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de ser un ejemplo espiritual para nuestros hijos, ¿no es cierto?, para nuestros jóvenes espirituales, para aquellos que están, ¿no es cierto?, en una etapa anterior a la nuestra. No es que nosotros somos iniciados ni somos los gurús, no. Pero Pablo dice, lo que antes para mí era ganancia, la he estimado como pérdida. Eso no fue un proceso, probablemente, pero el resultado no es lo más importante. Y la razón de eso no es un desprendimiento, como dice el catolicismo romano, dar hasta que te duela. No, si te empieza a doler, para. Porque el dador debe ser dador alegre. Ahora, si durante 10 años como cristiano te duele todavía dar, examínate. ¿Ya? Examínate. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo. Porque cuando vamos avanzando, vamos en la misma dirección que va Pablo. Versículo 8, y ciertamente, aquí va más arriba, aún estimo todas las cosas como pérdida. Pero agrega, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él no era un mártir. Él estaba haciendo, como podríamos llamarlo, el mejor negocio de cualquier ser humano, dejar las cosas del mundo y tomar las cosas de Dios. Pero en un proceso que va subiendo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Entonces sigue avanzando, dice, esto es lo que produce una relación de intimidad. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Cualquiera de nosotros podría decir, a fin de conocerle, o sea, ¿no le conocía? No, sí le conocía. Lo que está hablando acá es profundizar más ese conocimiento. Ya está en un nivel que dice que lo que antes le era de valor, ahora no lo es. Que lo que antes le era de valor, sube un peldaño, lo considera basura. Si se interpone en esto maravilloso que es profundizar mi relación con el Creador del universo, con Dios. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aquí se rayó, ¿no es cierto? Ya, otro peldaño. Está en la pasión por Jesús. Que si una persona que no entiende y no tiene el Espíritu Santo lee esto, puede pensar que realmente esto es locura. Y por eso dice Pablo que para el mundo es locura. Lo triste es que cuando para aquellos que nos llamamos hijos de Dios pueda resultar locura esto. ¿Qué pasaría si un hijo tuyo te dice, mamá, voy a prepararme para el ministerio? Voy a esto. Nosotros probablemente sintamos, a lo mejor cualquier padre, un dejo de preocupación.
un dejo de preocupación, ¿no es cierto? Y a lo mejor pensamos, no, hijo, mira, lo que tú puedes hacer, estudia una carrera, igual tú sigues en la iglesia. No lo sé, ¿me entiendes? Pero son esas cosas que nos sorprenden. A veces yo he conversado con mamás de niñitos digo, 10 años, 8 años, que vienen re preocupadas porque los hijos hablan mucho en el colegio, ¿no es cierto? Y ya están empezando a tener problemas. Entonces, para que hable con el niño, para que no hable tanto. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? O sea, si un niño a los 8 o 10 años, ¿no es cierto?, dice, no venimos de la evolución, venimos de esto y entra en una discusión, fortalécelo, anímalo, prepáralo, edúcalo, no sé, pero no le digas, no digáis más eso. Porque vas a tener problemas, no te van a invitar a los cumpleaños y todo. O no reaccionamos así, ¿no es cierto? Y entonces como que el cabro es medio raro. Entonces, esa necesidad como de la aceptación del mundo viene desde ahí. Y nosotros mismos somos los que a los niños les colocamos encima una mochila que si no lo aceptan en estos estándares, entonces van a crearle problemas de autoestima y esta cuestión, y la autoestima. ¿Qué era al final la autoestima? Que los demás me aprecien. ¿Por qué no le enseño a que ser apreciado por Dios? ¿O no puede un niño pequeño comenzar a desarrollar? ¿Por qué Jesús dice, sean como los niños? Sean como los niños, porque en el niño es un cuaderno que empezamos a escribir y ayudar a escribir. No estoy diciendo con esto que sean unos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es la palabra? Caóticos, como sinónimos, rápido. Anárquicos, no tiene que ver con eso. Pero esos pequeños destellos, esas pequeñas cosas, son regalos de Dios. Y no al revés. Entonces hay gente que le dice a sus hijos, pasa en la iglesia. Bueno, ya voy a cambiar la iglesia por no sé, ¿por qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Otra vez leyendo. Esposas, esposos. Así reacciona el mundo ante las cosas de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entender efectivamente que nuestra relación con el mundo va a ir siendo transformada. La próxima semana vamos a ver no améis al mundo, para entenderlo bien en ese contexto. Si yo trato de imponerle no améis al mundo a alguien que no ha nacido de nuevo, lo estoy torturando. El no amar al mundo es un mandato que se produce y viene como resultado de la relación con Jesús. Si un cristiano no tiene relación con Jesús, nunca va a dejar de amar al mundo. Va a amar a Dios, pero 2 o 3 peldaños más abajo. Y en ese lugar no es donde Dios obra en nuestras vidas. ¿Ya? Obra en nuestras vidas. Hermanos, no es un proceso fácil, pero es un proceso apasionante. Apasionante ver la mano de Dios en nosotros, cómo lo que antes te importaba, hoy día no te importa, pero no se lo impongo a los demás. Tengo que ayudar a que los demás conozcan más profundamente a Jesús. Jesús nos dijo, tiene que dejar de hacer esto. El joven rico llegó y le dijo, mira Jesús, he hecho todo esto. Y Jesús lo miró y dice con amor, a ver, haz esto y sígueme. Le tocó, ¡tac!, la fibra específica. Y el joven se alejó. La religiosidad parte con, no hagas esto. Obviamente un cristiano verdadero va a suprimir eso, pero bajo un proceso de amor. Todas estas cosas que para mí eran ganancias, hoy día no lo son por amor a Cristo, porque amo a Cristo. ¿Por qué quiero esto? Porque amo al Señor. ¿Por qué estoy aquí? Porque amo al Señor. Eso, hermanos, es lo que va sucediendo a partir que nosotros vamos caminando hacia la madurez. Volvamos a 1 de Juan. Os escribo a vosotros padres, versículo 13, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, ahora aquellos que están en el medio, ¿no es cierto?, aquellos que están con el impulso, aquellos que han tenido sus primeras batallas, sus primeras derrotas,
aquellos que están comenzando a ver la mano de Dios en sus vidas y que nosotros tenemos que apoyar, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, Pablo dice a Timoteo, mi hijo en la fe, ¿no es cierto? Él suponía ser el padre espiritual de Nicodemo, de Timoteo. ¿Recuerdan ustedes a Juan Marcos? Es una historia conocida también, pero importante reconocer, Juan Marcos no lo quiso Pablo en un primer momento porque Juan Marcos cometió errores graves. Pero tuvo un Bernabé que fue su padre espiritual y le ayudó a desarrollar todo ese potencial y a transformarse en alguien útil para la obra, como lo nombra después el mismo Pablo, en un acto de humildad, reconociendo Pablo que a lo mejor a él le faltó trabajar con Marcos. Pero hubo un Bernabé, un padre espiritual. Nosotros no desechemos a las personas, a los hermanos, hermanas, jóvenes, solamente porque cometen algunos errores al principio. Si ustedes me hubiesen conocido cuando joven, como pastor joven, probablemente no estarían acá hoy día, salvo que el Espíritu Santo hubiese hecho un milagro en usted. Pero en realidad no es así, porque lo que la gente ve y lo que la gente muchas veces agradece, y uno agradece también, es la obra de 30 años en el Señor, donde muchos machucones, mucho de todo, y seguimos aprendiendo. Por lo tanto, cuando alguien quiere colocar a un joven a la altura de un padre, está equivocado. Está equivocado. Esto es como, perdón que use ejemplo de fútbol, hermana. Pero esto es como quieren traer un arquero de 38 años. ¿Cuándo le hay la oportunidad al arquero de 22, 21? Es que se puede equivocar, pero entonces nunca va a jugar. Son riesgos. Nunca van a jugar. Nunca van a poder desarrollarse. Entonces, es un proceso en el cual los que somos llamados, y quiero incluirme responsablemente en ese grupo, padres, ¿no es cierto?, debemos hacer una obra con nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes cristianos, hermanos y hermanas nuestras, vean en nosotros un referente, no de perfección, sino que de experiencia, de poder llegar a nosotros, de poder contarnos a nosotros una situación, de poder nosotros orientarnos, de que reciban un consejo de nosotros. Qué cosa más maravillosa. No necesariamente el profesor jefe, no de esto, de un amigo, o peor aún, de alguien en su horizontalidad, porque necesitamos esto. Necesitamos conocer a un hombre o una mujer de fe mayor que nosotros, con más experiencia, que actúe como un padre espiritual y que sea capaz de sentarse conmigo, de exhortarme y que yo pueda ver en sus ojos el amor de lo que me está diciendo, aunque lo que me está diciendo es algo doloroso. Entonces se dirige, os escribo a vosotros padres, que ustedes conocen, les escribo a ustedes jóvenes, que han vencido al maligno. Está hablando de que están en una etapa, han vencido al maligno. Y vencer al maligno es lo mismo que vencer al mundo. No significa una victoria definitiva, significa que ya le han pegado su primer golpe a Satanás, al mundo. Van a venir muchos más, pero en la medida que nosotros vamos reconociendo la pelea, nos vamos haciendo diestros. Hebreos. Buscamos en Hebreos capítulo 5. Bueno, acá hay una exhortación. Vamos a leer desde el versículo 11 para llegar al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir, 5:11, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí se produce esta dicotomía entre muchos años, poca madurez. Porque debiendo ser ya maestros, no estoy hablando necesariamente maestros de escuela dominical, no, maestros, alguien al cual yo puedo ir y pedir una dirección y sé que voy a recibir una dirección espiritual y práctica. Porque no estamos hablando de algo, ¿no es cierto?, efímero, sino que estamos hablando de algo
concreto, necesito un consejo para esto, para esto. Y vengo a ti porque tú eres una persona que he visto sabiduría de Dios en ti. Sé que el consejo que tú me des es un consejo práctico, pero nacido de un corazón guiado por Dios. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Hay un tiempo para participar de la leche. En la palabra de justicia, porque es niño. ¿En qué es inexperto? En la palabra de justicia, porque es un niño. ¿No es cierto? Entonces ahí vemos toda la asociación. El que me ama, amará mi palabra. Cuando empezamos a amar la palabra de Dios, empezamos a amarlo a Él, a conocerlo a Él, a tener una relación más grande con Él, vamos a llegar a decir como Pablo, ¿sabes qué? Las cosas que para mí antes eran importantes o las que realmente a mí me movían, hoy día no me mueven, lo que me mueve es esto. Pero no como el resultado de un acto legalista, sino como el resultado real de una transformación espiritual en mí. Y entonces eso tampoco es para mí. Significa que si Dios me está dando esa posibilidad es porque hay jóvenes, hay niños que van a necesitar del amor, dice la palabra también. Los fuertes sostengan a los débiles. Hay algunos que debieran ser fuertes y todavía son débiles. Esas son situaciones difíciles, pero hablando en el término cronológico del proceso que nos está describiendo el apóstol Juan, tenemos la bendición de tener jóvenes en la fe, jóvenes cronológicamente hablando, etariamente hablando, y tenemos también personas que podemos llamarles padres desde el punto de vista espiritual. No para que vengan padres, sino que padres desde el punto de vista de que están un peldaño más arriba, no jerárquicamente, sino que de experiencia de vida, Y ese es un capital bellísimo que nosotros no podemos desechar. Ningún cristiano, no importa la edad que tenga, piense que está jubilado, piense que yo hice mi parte, bueno, hay que darle espacio. No, siempre hay un espacio. Por eso es que los padres en una iglesia son minoritarios, pero son activos. Ahora, el día de mañana, si nos llenamos de puros padres y no llegan niños y jóvenes, entonces también estamos mal. Y necesitamos saber que Dios permanentemente nos va a estar entregando un potencial. Pero estos hermanos, hermanas nuestras que hoy día son jóvenes, son los que van probablemente a usar Dios para traer la mayor cantidad de masa de nuevos hermanos, de nuevas hermanas, de nueva familia. No es que no nos use a nosotros, pero son ellos los que están insertos principalmente en el mundo. Todos nosotros, pero ellos en particular. Están conociendo a mucha gente, están conociendo a la gente que recién se casa, que tiene su primer hijo, que está esto. Son ellos los que tienen que lidiar el día de mañana con todo lo que se va a venir, leyes de aborto. No que nosotros no lidiemos con eso, pero estamos nosotros hoy día preparando a nuestros jóvenes para eso, en todo sentido, espero. Y todo aquel, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, eso implica hacer práctico lo que aprendo. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El uso, ese es el gran problema. No solamente debo saber y ser experto en la palabra, sino que el uso de esa palabra es lo que en definitiva va a conducirnos a una madurez. Y cuando estamos en una condición de madurez, tenemos la oportunidad bendita de ser padres para otros, para jóvenes. Quiero terminar en 1 de Juan. Acá hay un énfasis muy importante, repite varias veces, padre, hijitos, jóvenes, ¿no es cierto? Versículo 14. Os he escrito, a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Vuelve otra vez a enfatizar, conocido. Os he escrito a vosotros jóvenes, y aquí hace una diferencia, porque sois fuertes. El joven, ¿no es cierto? El vigor del joven, sois fuertes.
pero no sirve ser fuerte físicamente o lleno de proyectos si no somos fuertes en el Señor. Pero les dice eso, porque si el Señor demora más años en venir, 10, 20 años más, nosotros seremos más padres que nunca si estamos vivos, pero ya no tendremos el mismo vigor. Bueno, quizás sí, no sé, quiera Dios que sí. Pero el concepto padre es algo que se va aquilatando en el tiempo. Pablo tuvo varios hijos, entre esos, por ejemplo, Lucas. Entonces, significa que los jóvenes se acercan a ti, se van a acercar a ti. Tú tienes que dar una señal espiritual, inequívoca. Tu relación con Dios, tu amor a Dios se refleja en tus prioridades, se refleja en tu forma de ver la vida, en la cosmovisión que tienes de la vida. No algo loco, sino que algo más aterrizado que cualquiera, pero espiritualmente dirigido. Entonces, ¿cuánta necesidad tiene no solamente la iglesia? Estoy hablando en términos generales. Hoy día, piensen ustedes en toda la crisis de liderazgo que existe, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo. Entonces, eso crea que la juventud no tiene ni referente. ¿Sabe lo que necesita la juventud hoy día? Si pudiera llamarlo de alguna manera, necesita héroes. Héroes, alguien que ellos quieran ser. Hoy día no hay eso. Y se volcan ¿a qué? A los ídolos. Hay una diferencia entre ser un héroe y ser un ídolo. Entonces, el ídolo no importa lo que haga, demanda. Puede ser un ídolo, un artista, un deportista. Pero lo que necesitan son referentes. Entonces, no hay eso en la sociedad y tampoco hay eso mucho en la iglesia. Y las iglesias tenemos una responsabilidad, porque los padres espirituales somos los que aconsejamos a los jóvenes espirituales que están más relacionados que nunca con el mundo, con el quehacer del mundo. Nosotros también, pero quizás tú tienes ya 10, 20, 30 años en tu actividad profesional, todo, tú tienes un ritmo. Es totalmente distinto al joven que está partiendo, que va a venir la ambición, que va a venir esto, que va a venir esto. ¿Cómo vas a ayudarle a canalizar esas cosas? Me están ofreciendo esto, pucha, es como medio acá, pero y me da la posibilidad de esto. Y los jóvenes comienzan y esa vorágine te va a agarrar. Pero ¿cómo mantenerse como un José? Como un joven, como José, como un Timoteo, que si nosotros estudiamos 1 y 2 Timoteo, son cartas de un padre espiritual a un hijo espiritual, de advertencias, de directrices, de ánimo, de todo. Ten cuidado con esto, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de esto, que nadie tenga en poco tu juventud, dedícate a esto. Porque la tentación de abandonar es muy grande. La tentación de hacer otra cosa que te reporte más es muy grande. Entonces, la importancia de este pasaje radica en eso. Finalmente, quisiera que leyéramos 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. 1 Corintios 8:3. ¿3? ¿Estamos bien? 8:3. Ya. Otra vez. Pero si alguno ama a Dios, y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Amo yo a Dios? La evaluación que tengo que hacer es en función de lo que está enseñándome, en este caso, 1 de Juan. Porque mucha gente dice, no, si yo amo a Dios, para mí Dios lo primero, y decimos, ¿no es cierto? Pero el tema es que Dios ha especificado bien qué significa amarle a Él.
Si eso es verdad, que espero en el Señor lo sea y sé que lo es y que necesitamos crecer en eso, ¿no es cierto? ¿Sabes qué pasa? Somos conocidos por Él. Somos conocidos por Él. Y eso, volviendo al primer punto, que nos ha salvado del infierno, dice que cuando llegue el momento de nuestra partida, entonces tenemos confianza plena. Somos conocidos por Él y nunca enfrentaremos las espantosas palabras de Mateo 7. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Él ha perdonado nuestros pecados. Él nos está dando la posibilidad maravillosa de decirles a otros que se reconcilien con Dios, a todo el mundo, que se reconcilien con Dios, confiando en Él, no en nosotros, sin temor, sin el miedo, dejando que Dios sea el que haga la obra. A aquellos que son jóvenes, que son fuertes, que han vencido al maligno en ciertas pruebas, que están caminando y que saben que se van a enfrentar a otras, tienen que ir aumentando su fe en función del conocimiento de Dios. Y aquellos que están o estamos en la posición de padres, entender que nuestra familia espiritual es una relación eterna y que Dios ha puesto jóvenes en la fe también, jóvenes a los cuales nosotros necesitamos guiar, necesitamos orientar, pero para eso necesitamos nosotros realmente tener la condición para hacerlo. Que realmente nuestros jóvenes, las mujeres, por eso dice la Biblia que las mujeres más antiguas, para no decir ancianas, que es el término original, antiguas, ¿no es cierto?, enseñen a las jóvenes, los varones, las familias, los matrimonios. Tenemos matrimonios nosotros con bodas de oro, con bodas de plata. ¿Cuál es la otra? No, pero diamante no sé. Si hay alguien de diamante acá, paramos el culto y celebramos el tiro. ¿Ya? El podio completo está acá en la iglesia. Y hay otros que están por comenzar. Hay una responsabilidad con eso, hermano. Hay una responsabilidad con eso. Y eso es lo que hace que la familia de Dios vayamos creciendo como un cuerpo, bien unido en las coyunturas, como dice, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Si nosotros le amamos, entonces verdaderamente le amamos, somos conocidos por Él. Somos conocidos por Él. Y si somos conocidos por Él, somos equipados por Él, somos transformados por Él. Yo de verdad le doy gracias al Señor por este pasaje, que cuando uno busca información o comentarios al respecto, existen muy pocos. Y eso es una de las maravillosas ventajas que nos da el estudio sistemático de una carta o de un pasaje o de un libro, porque nos enfrenta a esto. Y Dios tiene mucho en esto. Con el solo hecho de hablar del perdón de los pecados y de esta relación, niños, jóvenes, padres, ¿no es cierto?, nos habla de una realidad de vida maravillosa que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Es el primer referente que uno ve, nuestra iglesia. Hay niños espirituales, hay jóvenes y también hay padres. Y hay algunos que son padres y madres espirituales y no han asumido ese rol o no saben que tienen ese rol. Entonces, nadie en esta iglesia debiera ser solo participante. Y cuando digo no solamente participante, no me estoy refiriendo incluso que necesariamente pertenezca a algún ministerio establecido. Estoy diciendo su preocupación y su ocupación por los otros como hermanos. ¿Nos ponemos de pie?